Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos en nuestra clase 98. Vamos a seguir y estamos haciendo una segunda parte acerca de lo que vienen siendo las asociaciones y los tipos de asociaciones con los que vamos a trabajar. Por ahí recordarán que estuvimos haciendo una presentación. El día de hoy la vamos a continuar. No la he continuado el día de ayer porque pues, se ha extendido un poco. Entonces, vamos a retomar un poquito de lo que estuvimos haciendo. Estábamos hablando acerca de las sucesiones, que teníamos sucesiones aritméticas, sucesiones cuadráticas y geométricas. El día de ayer veíamos cómo eran las aritméticas y veíamos que existe una fórmula para nosotros determinar el valor de la posición de uno de los términos en una sucesión aritmética, que hay una fórmula que también vimos que es el término general o el número enésimo o el enésimo término, también le conocemos como el enésimo término, y también veamos la manera de cómo construir un término general a partir de una sucesión, debido a que no todas las sucesiones son iguales, no siempre vamos a estar utilizando podemos utilizar formas diferentes, ¿no? Para encontrar el enésimo nombre, encontrando diferentes términos generales, porque la asociación aritmética lo que tiene es que podemos nosotros encontrar diferentes términos o crear nuestros términos según, perdón, según nosotros veamos o vayamos trabajando, ¿no? Y eso es algo que vamos también a reforzar un poco más adelante. Entonces, nos hemos quedado eh, en esta parte hemos visto lo de las sucesiones geométricas, perdón, las sucesiones aritméticas que hemos visto que también tienen mucha relación con lo que viene siendo eh, la proporcionalidad directa. Sí, que ya vimos que esta manera es una manera que tiene una forma que es muy parecida a la función lineal de y es igual a mx más b, ¿no? Que eso ya lo hemos visto, que en este caso, pues la n es la x, en su momento, un término independiente. Eh, la vendría siendo pues la pendiente o qué tan inclinado, qué tan, porque también esto lo podemos graficar. Nosotros también podríamos graficar si nosotros graficáramos, por ejemplo, una sucesión aritmética, veríamos que es una sucesión lineal porque va sumando de cada en cuando, cada cuanto, que también son una de las cosas unas características que tiene. Y bueno, y que también vemos que la B, que es la ordenada origen, me dice desde dónde empiezo, ¿no? Porque está algo que tenemos que dar bien claro. Por ejemplo, cuando estamos hablando de sucesiones, muchas veces nos confundimos, por ejemplo, que siempre tenemos que empezar del 2, ¿no? O del 1, o del 0, porque como nosotros normalmente empezamos a contar a partir de ese número, pues cualquiera diría, pues empieza a contar desde ahí. Pero no, nosotros podemos empezar, por ejemplo, nuestra sucesión, nuestro primer término puede ser el número 100 y escribir 100, 101, 102, 103, entonces de repente, pues también empezaríamos desde el 100 o podemos empezar desde el 58, 58, 59, 60, etcétera, ¿no? Entonces, que sí es importante que entendamos esta parte, que podamos empezar de donde queramos y por eso existe esta parte de B. Eh, bueno, que ya hemos dado un ejemplo. Pero regresamos a lo que vienen siendo las sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica es muy fácil de identificar. Lo único que tengo que hacer es mirar si es que el número que sigue, el número siguiente es una multiplicación de, es la multiplicación de un número y que ese número al cual le voy a llamar razón es igual siempre en todos los casos, ¿no? A eso se refiere. Dice, aquí nos dice incluso una asociación geométrica, es en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior, por eso hablamos de n menos 1, o el término anterior, si fuera el término siguiente, haríamos de an más 1, eh, eh, por un número R, que llamamos a razón. ¿Sí? Esa razón es el número por el cual voy a estar multiplicando. Por ejemplo, puedo empezar con el 100 y luego voy a 100.
100 por 2 me da 200 y luego ese 200 por 2 me da 400, etcétera, ¿no? Entonces puede 100, 200, 400, 800, 1600 y entonces vemos que la razón es el 2. No siempre la razón es igual, no siempre va a ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 1.000.000. Hay aquí donde radica la complejidad, pero lo podemos ver simplemente, digo, podemos ver que es una sucesión geométrica si si nosotros observamos bien, y especialmente se nota porque los números crecen de manera exponencial, ¿no? Esa es otra manera que lo podemos observar, crecen muy rápido los números. Entonces, nos dice que así lo vamos a obtener, que vamos a encontrar nosotros el primer término, acuérdense que el primer término lo denotamos como A1. Ese término me dice desde dónde voy a empezar, porque ese no tiene una fórmula, porque yo puedo empezar desde el 3, puedo empezar desde el, no sé, desde el 8, imagínense que puedo empezar desde el 9, y voy a multiplicar 9 por en este caso, por ejemplo, 9 por 3, 27, y 27 por 3, pues me daría eh, 81, me parece, 81 por 3, ¿cuál número me daría? Etcétera. Entonces yo ya puedo empezar desde el 9. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, ¿cómo saco la razón? Ya veíamos que la razón, yo tengo esta sucesión 2, 4, 8, 16. La razón se calcula dividiendo los términos, el siguiente entre el anterior. Si se fijan, esto significa, n más 1 significa el siguiente más el actual. Si yo quisiera saber, por ejemplo, la razón del 2 al 4 la obtengo dividiendo 4 entre 2. ¿Por qué? Porque este es el término siguiente. N más 1 significa el término siguiente, N menos 1 significa el término de atrás, o la posición. Tenemos que recordar que como son sucesiones, las sucesiones tienen un orden, tienen una posición, entonces depende de la posición en la que yo me encuentre. Es por eso que la fórmula se ha diseñado de esta manera, para que independientemente de la posición, obtenga yo la razón. Por ejemplo, yo puedo dividir 16 entre 8, así como puedo dividir 8 entre 4 o 4 entre 2, ¿no? Para ver que siempre vamos a estar dividiendo el término siguiente y que siempre me va a dar 2, ¿no? En este caso, si se fijan, también podemos ver que por qué crece exponencialmente, porque aquí tenemos 2, el primer término es 2 y luego me dice que lo voy a multiplicar por 2, 2 por 2, y si se fijan todos los términos los voy multiplicando por 2, pero sin embargo pongamos atención en esto, miren, por ejemplo, porque para sacar este 2, este 4 por ejemplo, yo ya multipliqué 2 por 2, o sea que en este caso yo podría decir que para llegar al 8 diría 2 por 2, ¿sí? Por 2. Y así es como llegó al 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Si llegó al 16, tendría que agregar 1 por 2. Entonces, si se fijan, aquí como una cadenita. Y depende mucho del término donde yo me encuentre, es la cantidad o el valor que voy a encontrar de esa posición, ¿no? Entonces, por eso es que existe una fórmula que es muy sencilla y muy fácil de comprender con respecto a lo que viene siendo cómo encontrar el valor de uno de los términos de una posición en una sucesión geométrica, ¿no? Ahí creo. ¿Cómo es? El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término. ¿Por qué siempre a partir del primer término? Porque siempre debemos de ver dónde vamos a empezar, ¿no? De quién es mi primer número, ¿sale? Entonces, siempre voy a calcular mi primer término, voy a ver quién es mi primer término y utilizando la razón. La razón la voy a elevar la voy a hacer de una manera exponencial, ¿no? Y la razón me va a decir que es igual, el término general de una sucesión geométrica es el primer término multiplicado por la razón cierta cantidad de veces. ¿De quién depende cuántas elevada a la potencia? ¿De quién depende? De el término que esté buscando, ¿sí? Porque como lo veíamos ahorita,
con el caso del 8, por ejemplo, vamos a poner este caso, vamos a poner 2, 4, 8, 16, por ejemplo. ¿Por qué haces esto? Porque si ustedes se fijan, para llegar a ese número tuve que multiplicar 2, y luego por 2, y luego por 2, y por 2. Y como tengo el mismo número, ¿sí? Si yo multiplico, yo tengo un número y aplicando la ley de los exponentes, como la vimos en la parte anterior del curso, eh, si yo tengo el mismo número y lo voy a multiplicar varias veces por sí mismo, lo puedo representar de tal manera que este sería este 2 por 2 por 2 por 2, decir que este es por 2 a la cuarta potencia, a la cuarta potencia, bueno, no sé cómo escribir aquí la cuarta potencia, déjenme ver. Esto sería igual a 2 a la cuarta potencia, ¿no? Porque tengo 4 veces el 2, ¿no? Eso significa que 4 veces el 2 significa decir que tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 igual a 2 a la cuarta potencia, ¿no? Entonces es por eso que lo manejamos de esta manera. El primer término, porque no sé de dónde voy a empezar, lo voy a multiplicar por estas cantidades a una determinada potencia. ¿A qué potencia? A la potencia del número que esté buscando. ¿Sí? Por ejemplo, utilizando esta fórmula, ¿qué término seguiría aquí? ¿Qué término sería el quinto término? Nosotros ya sabemos que es 32, pero vamos a comprobar si realmente funciona la fórmula que nos están diciendo el término general para encontrar ese número, ¿no? Entonces, la fórmula dice que es igual a n. En este caso, yo voy a buscar a en la quinta posición porque es el quinto término que estoy buscando. De esta sucesión, mi primer término es el 2, por lo tanto pongo el 2 y lo voy a multiplicar por la razón. En este caso lo voy a multiplicar por la razón, le voy a poner que es por la razón. Eh, lo dijo el signo de por la razón, por lo que viene siendo, déjalo pongo con el otro lapicito, a la quinta potencia menos 1, o sea, una posición antes, ¿no? ¿Por qué quito una posición? Porque ya estoy agregando el primer término cuenta como una posición, por lo tanto, por eso es que le quito una posición aquí, ¿no? Entonces, esto me quedaría, sé que la razón es 2, entonces yo digo 2, este sería 4, esto sería igual a 2 por 2 4 menos 5, bueno, 5 menos 1 me da 4. ¿Sí? Decir que tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 a la 4 significa que tengo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. O decir que tengo 2 por 16, que si se fijan, acabamos de llegar a este término, porque es la cuarta posición, eh, multiplicado por el número que estoy con el que empiezo, ¿no? Y en este caso, pues sería el 32. Porque 16 por 2 me da 32. Entonces esa es la manera en que yo puedo encontrar cualquiera de los números utilizando el término general, que el término general en sí, en palabras menos, bueno, menos robustas, diríamos que es la fórmula para encontrar, un término general es la fórmula para encontrar el valor de cualquiera de las posiciones de una sucesión, ¿sale? Independientemente de la sucesión que estemos hablando. Entonces, esta es la manera que son las sucesiones geométricas, esta es la manera en que yo las puedo identificar y resolver. Y esto es el porqué, ¿no? Este es el porqué de esta fórmula, la razón de esta fórmula para poderla encontrar. Es algo muy sencillo y es muy lógico, ¿no? Son de ese tipo de fórmulas lógicas que tú te vas imaginando y dices, pues es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque este evento se repite una y otra vez, entonces lo podemos generalizar de tal manera que me quede un término general de esta forma. ¿Sale? Ok, entonces ya para terminar el día de hoy, bueno, por aquí ya lo hemos visto, cómo trabajamos y hemos llegado al 32.
vamos a ver lo que viene siendo las sucesiones cuadráticas. Eh, eh, no lo quiero, como les digo, no me quiero meter tanto en este tema porque pues es un tema bastante largo, es un poco más largo que el geométrico y también es un poco más complicado. ¿Sale? Término general de una sucesión cuadrática viene conformado de esta es a al cuadrado, esta es una, no es el segundo término, es a al cuadrado más bn, de hecho creo que era an, creo que no, si es al cuadrado bn más c. Es una fórmula matemática que por ahí vamos a estar manejando para nosotros saber cuál sería el siguiente término de una sucesión cuadrática, que también lo podemos, que lo voy a explicar de todos modos aquí. Por ejemplo, tenemos esta sucesión cuadrática que ya no sé. Tenemos esta sucesión cuadrática. ¿Cómo sé que es una sucesión cuadrática? Es muy sencillo. Fíjense en esto que vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia de aquí a aquí? Yo tengo que empezar a calcular la diferencia. 2 menos 1, pues me daría, en este caso, me daría 1, ¿no? Que esa es la diferencia. Y luego del 2 al 4, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son 2. Del 4 al 7, la diferencia es 3. Del 7 al 11, la diferencia es 4. Entonces, si se fijan de esta manera, me voy dando cuenta de que, me lo voy a poner acá otra vez para hacerlo más práctico. Voy a hacer 1, 2, 4, 7 y 11. Y los puntos aquí suspensivos. ¿Sale? Les voy a dar una manera de que yo pueda calcular los términos siguientes, pero para calcular el enésimo número, tendríamos que utilizar esta fórmula, que pues igual no la voy a explicar porque se nos alargaría mucho el tiempo y es un tema muy amplio, y como no están marcadas tanto en el programa, pero sí en el programa de estudios, pero sí les hago saber cómo se hacen y cómo distinguirlas, porque de repente nos pueden confundir y decir, bueno, esta es una sucesión cuadrática o es una sucesión de qué tipo, ¿no? Como les decía, miren, si yo saco la diferencia entre estas dos, obtengo que la diferencia es 1. Si yo saco la diferencia entre estas dos, me doy cuenta que la diferencia es 2. O sea, 4 menos 2, 2. 7 menos 4, 3. 11 menos 7, 4. Y se dice que la diferencia de aquí dice, una sucesión es una secuencia de números en las que la segunda diferencia entre dos términos consecutivos es constante. Esta es la primera diferencia, ¿no? Que yo hago una diferencia. Pero si yo vuelvo a hacer una segunda diferencia, digo 2 menos 1, pues me da 1. 3 menos 2 me da 1, ¿sí? Y 4 menos 3 me da 1. Entonces, si se fijan, esta segunda diferencia entre la diferencia de esos números que había producido me es constante, me da 1. Por lo tanto, fíjense que aquí me dice, yo tendría el siguiente número que seguiría en esta secuencia sería el 5. Por lo tanto, el siguiente número que va aquí es el 16, como ¿sí? Algunos ya me habían dicho acerca creo que lo vimos en clase, alguien sí me dijo que era el 16, sí, pero esta es la razón de por qué es el 16, ¿sí? ¿Y cuál seguiría de este 16? Sabemos que del 16 al 11 son 5 de diferencia, y yo sé que la diferencia que sigue es de 6, por lo tanto, el siguiente número sería el 22, ¿no? Eso es porque las diferencias de abajo van de uno en uno, y esta diferencia va marcando cuál es la diferencia de la sucesión original. Entonces, esa es la manera en que yo puedo distinguir qué es una sucesión cuadrática. Eh,
que lo veíamos en el caso de las regletas, por ejemplo, que estaban apiladas y me decían, bueno, tengo una regleta apilada y tengo otra regleta apilada por acá y veíamos que cada vez que íbamos aumentando eh, un número, por ejemplo, que la primera una regleta, que en esta una dos regletas, que esta tres regletas. Esto iba aumentando de uno en uno. Y de este lado podíamos vernos que al principio tenía una regleta y luego la suma de estas tres regletas me daban tres. Ocupaba tres regletas para hacer el segundo piso. Ocupo nueve regletas para el tercer piso y así sucesivamente para un cuarto piso, un quinto piso, cuántas regletas ocuparía. Sí, o yo sé que por ejemplo para hacer un cuarto piso ocupo cuatro regletas, pero en total para hacer una pirámide de cuatro pisos, ¿cuántas regletas ocuparía, por ejemplo? Y estaba el hecho de que tenías aquí cuatro regletas, por ejemplo. Lo estoy haciendo un poquito feo, pero bueno. Sabes que aquí ya ibas a sumar otro 4, por lo tanto tendrías 13. ¿Y por qué sé que esta es una sucesión cuadrática? Si yo tengo el 1, el 3, el 9, el 13, ¿qué número seguiría aquí? Nosotros ya sabemos que es el 17. Pero si yo veo la diferencia entre estas dos, digo, la diferencia entre estas dos es 2, ¿sí? La diferencia entre estas dos, es el 6, ¿sale? La diferencia entre, ¿si lo he hecho bien? No, me he equivocado, ya sé por qué. Una disculpa porque luego digo que no me salen las cosas porque me equivoco en las cantidades. Estábamos viendo que aquí son 3, aquí son 6, ahora sí, y aquí son 10. Ya decía yo. Y el siguiente sería 15. Una disculpa por eso. Lo noté porque ya no me estaban dando los números. Entonces tengo 1, tengo 3, tengo 6 y tengo 10. ¿Sí? ¿Quién sería el siguiente? Sabemos que el siguiente sí es 15. Entonces, sabemos que la diferencia ahora sí, entre estas dos, pues entre el 2, entre el 3 y el 2, pues tengo una diferencia de 2. Aquí tengo una diferencia de 3. Aquí tengo una diferencia de 4. Y si se fijan, es cuadrática porque la diferencia de entre estas dos, deja otro color porque no se ve el rojo. La diferencia entre estos dos, pues sería el 1. La diferencia entre estos dos es el 1. Y obviamente que la diferencia de aquí pues sería el 1. Y el número que sigue en esta sucesión es el 5. Por lo tanto, el siguiente número es el 15. El siguiente número tendría que ser también la diferencia es 1. Por lo tanto, es el 6. Y el 1, 2, 3, 4, 5, el sexto término sería 21 y luego sería 28. Si se fijan cómo va aumentando, cómo es, como de cierta manera, como también exponencial. Entonces, esa es una sucesión cuadrática, ¿no? Existe el término general, que no lo voy a explicar en este momento, porque pues nos estaríamos saliendo un poquito de tema. Pero esta es la manera en que se trabaja, ¿no? Entonces, no puedo ver, por ejemplo, porque si me preguntan aquí por la posición, aquí estamos trabajando en la posición, no sé, me parece que en la 7, pero imagínense que me dieran la posición, dime la posición, ¿cuál es el valor de la posición 20? Para no tener que hacer todos estos pasos, tendríamos que utilizar el término general, que se resuelve de cierta manera, ¿no? Que de repente... Eh, no lo voy a poner porque de repente sería mucho explicar, ¿no? Pero simplemente que ustedes diferencien que es cuadrática de esta manera. ¿Sale? Venga, entonces el día de hoy simplemente ya nomás nos queda trabajar un poquito con la parte de nuestro manual. Estamos trabajando en la página 139, esto es algo que les dejé, que vamos a construir, dice, vamos a construir sucesiones. A partir de esto, también lo vamos a trabajar en la próxima clase.
Vamos a ver nosotros ya diferenciar un poco cómo es el término general, qué es la posición, etcétera. Ya nos dimos una introducción más general o un recordatorio, porque como les decía, esto lo vimos en el semestre, en el año pasado, lo vimos en primero. Algunos no estuvieron aquí, pero es lo que nosotros vimos el año pasado con respecto a sus sesiones. Y pues nada, que ahora vamos a construir sucesiones de una manera. Por lo regular, la mayoría de los ejercicios son aritméticos porque son más prácticos, tienen más utilidad los aritméticos que los geométricos, luego, pero sí vamos a empezar a trabajar. Para el día de hoy, lo único que les voy a pedir es que nosotros creemos una secuencia diferente como así como manera de trabajo, nosotros creemos una sucesión aritmética, creemos un ejemplo de una sucesión eh, geométrica y veamos una sucesión cuadrática, ¿no? Ya vimos cómo crearlas, ya sabemos cuál es la diferencia. La diferencia es que las aritméticas voy sumando una cantidad, la misma cantidad cada espacio, así es que debe contener al menos 6 términos. Entonces, ver si lo podemos para que nos vea, sentar que nos haya quedado este conocimiento, y esta página la vamos a contar la próxima clase, ya una vez reforzando lo que viene siendo y cómo son las sucesiones, ¿sale? Entonces de mi parte sería todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima, sin antes recordarles que por favor todos sus comentarios y dudas en plataforma, así como la entrega de sus trabajos, las cuales estaré pendiente de sus entregas, ¿sale? Entonces ahora sí, me despido y nos vemos en una próxima, hasta luego.